Antes de llegar a lo que son los sistemas de medición de ángulos, vamos a recordar un poquito de lo que son los ángulos. Ahí está. Ángulos. ¿Qué son esos ángulos? Ya veíamos que los ángulos se forman de la abertura que podemos tener en dos semirrectas. Por ejemplo, aquí tenemos esto que se ve como un piquito, que ese piquito que está aquí tiene un vértice o una esquinita. Bueno, pues esa esquinita es donde se unen estas dos semirrectas. ¿Ok? Estas pues normalmente no las ponemos hasta que ya no nos alcanza la hoja, sino que nomás marcamos hasta cierto punto, ¿no? Donde van a estar el ángulo. Aquí terminamos y aquí terminamos. Y bueno, estos ángulos, ¿qué son? Es esta abertura. Esto que estamos marcando aquí, esto sería el ángulo. ¿Ok? Toda esta línea que estamos marcando como un pequeño arco, este sería nuestro ángulo, que es qué tanto se está abriendo. Entonces, estos ángulos hay diferentes formas de representarlo. Una de las maneras, por ejemplo, podría ser decir, bueno, ese ángulo va a ser el ángulo R. Y pues simplemente ponemos su símbolo, ángulo R, y ahí está. Otra de las maneras a lo mejor podría ser poner R y ponerlo así como una casita y ya está. Otra de ellas podría ser ponerlo de esta manera y ponerlo así. ¿Ok? Pero bueno, hay otras maneras en que podemos representar un ángulo, esa abertura que va a haber entre esas dos semirrectas. Si nos vamos a este espacio de acá, vemos cómo están identificados tres puntos en ese ángulo. Uno que es el vértice, aquí, voy a marcarlo con un puntito, R. Y acá podríamos decir que tenemos otro punto Q por donde pasa esta semirrecta y acá otro punto S por donde pasa esta semirrecta. Entonces, este ya nos muestra tres puntos para este ángulo. El ángulo, recordemos que es la abertura que hay aquí entre, ¿qué cosa? Entre esta semirrecta, la voy a pintar con verde, y entre esta otra semirrecta. Lo que hay ahí entre esas dos es el ángulo. ¿Ok? Entonces, este tipo de ángulos, bueno, este ángulo es igual al otro, se supone, pero vamos a ver cómo escribirlo de otra manera. Otra forma en la que podemos escribirlo es así, por ejemplo. Vamos a poner el símbolo de ángulo y vamos a poner Q, por así decirlo. Comenzamos aquí, después nos vamos al vértice, entonces sería R, y después de aquí nos vamos al otro extremo, entonces sería S. Siempre que vamos a tomarlo, esta forma de escribir los ángulos, debemos considerar que aquí en el centro, ahí donde está la R, S, esa letra que está ahí, debe ser siempre la que corresponde con el vértice que está acá. Entonces a lo mejor alguien dice, no, pues yo no lo quiero escribir así, yo prefiero ponerlo como SRQ. ¿Será correcto? Pues sí, también lo podemos hacer, mientras la letra que está en el centro corresponda con lo que es el vértice. Y por ejemplo, también podríamos verlo así, de decir, vamos a pintar otro, ahí más o menos, otro ángulo. Ahí está. Y vamos a ponerle otros nombres. Puede tener otros. Entonces vamos a poner A, B y C. Entonces ese ángulo lo podemos escribir así como ABC. O tal vez si preferimos comenzar de aquí para allá, pues sería C, B, A. Siempre la letra que está en el centro, cuando escribamos de esta manera, debe corresponder a la que está aquí en el vértice. ¿Ok? Y bueno, estos, al igual que con el otro, pues tenemos la opción de que podríamos usar esto de poner así, SRQ, o este símbolo también, y QRS. Y bueno, esta es otra manera de escribirlo. ¿De qué otras formas podemos representar un ángulo? Ya vimos uno donde simplemente con una letra que esté aquí cerca del vértice del ángulo podemos representarlo, ¿no? Como lo poníamos aquí, en la parte de arriba, ya veíamos que podemos escribirlo así, con tres puntos, donde uno de esos puntos tiene que ser el vértice. Y otra manera de escribir los ángulos es cuando dentro de ellos los identificamos con alguna letra griega. Por ejemplo, una muy común es esta que parece un pescadito, que esa letra se llama alfa.
del alfabeto griego. ¿Ok? Bueno, esa letra alfa nos sirve para identificar algún ángulo. Comúnmente utilizamos esas letras griegas, también utilizamos beta, por ejemplo. También utilizamos gamma y muchas, ¿no? Hay algunas que no son tan utilizadas del alfabeto griego, por ejemplo, esta, porque esta se utiliza en algunos casos para medir longitud de onda. En física, no digo que no se pueda usar, pero pues como tendemos a ubicarla o a identificarla, esa letra como longitud de onda, a veces no es tan utilizada aquí. Las más comunes suelen ser estas, a lo mejor el ángulo teta también, que es como un círculo con una línea horizontal. Esta es una otra letra griega. Y o también el que tenemos, que es phi, que se parece al otro, solo que en lugar de que la línea sea horizontal, pues es vertical. Pero las más comunes que vamos a utilizar probablemente sean esta, esta y esta. Ahora, bueno, ya vimos un montón de nombres o de letras que le podemos poner al ángulo. ¿De qué nos sirve o cómo nos van a ser útiles a la hora de nombrar el ángulo? Bueno, pues así como lo hicimos con la letra R, pues funciona con este, igualito. Vamos a poner el símbolo del ángulo y cuál es. En este caso sería el ángulo alfa. Y así lo representamos, así como este. O así, dependiendo de donde lo vean. Entonces, pues bueno, ya vemos un poquito recordando de esto de los ángulos. Y pues recordamos que los ángulos pues es la abertura, ¿no? Esta que tenemos aquí. Hay diferentes tipos de ángulos, los vamos a ver. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a ver los sistemas de medición de ángulo que tenemos. Dentro de los sistemas de medición de ángulos, tenemos tres. Vamos a ponerlo aquí. Sistemas de medición vamos a moverlo un poquito, ángulos. Por ejemplo, el más común que tenemos, aquí lo vamos a poner abajito, que es el sistema sexagesimal. Tenemos otro que es el sistema circular. Ahorita vamos a ver de qué se trata cada uno de esos. Y tenemos otro, vamos a ponerlo aquí, que es el centesimal. Sexagesimal, circular y centesimal. ¿De qué se trata en cada uno de ellos? Bueno, aquí les puse algunas imágenes. Este, por ejemplo, es probablemente el más común. Si nosotros agarramos, voy a moverlo un poquito y vamos a pintar los ejes del plano cartesiano. En esos dos ejes pues, se cruzan, tenemos 4 cuadrantes. Ya sabemos que comúnmente los ángulos comenzamos a medirlos desde la horizontal, desde aquí donde voy a poner esta línea como punteada, desde aquí, ¿ok? Y bueno, desde aquí comenzamos y vamos midiendo hasta donde quede y ya, ahí lo medimos y este sería nuestro ángulo, ¿no? Vamos a poner alfa, ¿ok? Es un decir. Entonces, ¿cuántos ángulos o cuántos grados, perdón, es lo que mediría esto? Pues de eso se trata. En lugar de decir centímetros o pulgadas, en este caso lo que se utiliza para medir ángulos son grados. Y bueno, en este sentido va ese que está acá. El más común que nosotros tenemos es este, el sistema sexagesimal. ¿Ese qué característica tiene? Que se divide en 360 grados. Toda la vuelta total o todo el círculo se divide en 360 grados. De tal manera que si nosotros lo dividimos a la mitad, vemos que tendríamos todo esto. Voy a borrar el otro círculo. La mitad de todo ese círculo sería de ¿cuánto? De 180. Y pues la otra mitad serían otros 180. De tal forma que nos da 360.
Entonces, ya si lo vemos por cuadrantes, tendríamos que cada cuadrante son 90 grados. Ahí está. Este es 90 grados. Este también mide 90 grados. Y este también mide 90 grados. Igual que este otro. ¿Ok? Sería este y este nos forman ese ángulo. Entonces, bueno, esta es la característica del sistema sexagesimal, que es que se divide en 360 grados ya el círculo, ¿no? Todo el total de este recorrido, y cada uno de esos cuadrantes sería de 90 grados. Aquí hay que considerar algo. Cada uno de esos de ese avance que tengamos se puede considerar positivo o negativo, depende de cómo lo hagamos. Aquí con los ángulos tenemos, por ejemplo, les puse esto, ángulos positivos. ¿A qué nos referimos? Si se fijan, normalmente a partir del horizontal, aquí como lo estoy marcando de nuevo con rosa, siempre comenzamos y vamos en contra de las manecillas del reloj. Si nosotros recordamos un reloj, vamos a pintar uno aquí chiquito, recordemos que las manecillas siempre van en un sentido. ¿En cuál? En este. ¿Ok? Bueno, entonces cuando nosotros medimos ángulos, siempre en contra del sentido de las manecillas del reloj, o sea, para acá, se consideran ángulos positivos. Y si nosotros lo medimos al revés, por ejemplo, así, en este caso ya lo puse con una flechita al revés, que vaya para acá, para abajo, así en el sentido de las manecillas del reloj, se consideran ángulos negativos, así como lo tenemos aquí. ¿Ok? De tal manera que, pues si siempre vamos a comenzar aquí en la horizontal y este va a ser nuestro 0, pues avanzamos para abajo y tendríamos menos 90. Si hubiésemos avanzado para arriba, tendríamos 90 positivos. Así es como funciona esto. Bueno, entonces el sistema sexagesimal se divide en 360 grados. ¿Ok? Esa es su característica. Y bueno, estos lo podemos todavía dividir en más pedacitos. Algo así como lo hacemos con la longitud, que en un metro hay centímetros, hay milímetros. Bueno, pues aquí los grados sexagesimales se pueden medir en grados, minutos y segundos. Ahí está. ¿Y cómo es que funciona esto? Bueno, pues agarramos un grado y lo dividimos entre 60 y nos dan los minutos. Vamos a ponerlo así. ¿Ok? Y si agarramos un minuto y lo dividimos entre 60, obtenemos segundos. ¿Ok? Es como irlo partiendo en más pedacitos más. Y ahora tenemos este otro sistema, que es el circular. Este sistema circular pues tiene una característica algo así similar. Cada uno de estos tres sistemas van a tener la característica que los voy a identificar, que es en cuántas partes se divide el total de la circunferencia. Este se divide en 360 el sexagesimal. El circular, aquí les compartía esta imagen. Tenemos esta, donde el círculo pues sabemos que tiene en el centro un punto. Y de ese punto hacia algún extremo de la circunferencia tiene una medida que le llamamos radio. Entonces, si nosotros agarramos y ponemos esa misma distancia del radio aquí, en lo que sería ya el contorno de la circunferencia, pues podemos poner esa misma distancia en forma de radio. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que nosotros ese radio, ¿cuántas veces cabría dentro de la circunferencia? Pues cabría 2 veces pi los radios. ¿Qué quiere decir? Bueno, pi es una constante, comúnmente la vamos a estar redondeando aquí. Hay quienes la redondean a 3.1416, que en nuestro caso lo vamos a dejar hasta el 14, esa constante. Entonces, si cabe 2 veces pi, esta medida, pues sería que este 3.14 por 2 sería 6.28 aproximadamente, ¿no? Entonces, esta medida que está aquí, el radio, si la acomodamos aquí alrededor de la circunferencia, veríamos que cabe 6 veces y un cachito más.
Ahí está, ¿ok? Y bueno, así es como se divide esto. Este se puede utilizar bastante cuando trabajamos con números reales, cuando no queremos trabajar con grados o cuando necesitamos no trabajar con grados, utilizamos este. Aquí tenemos alguna equivalencia entre el que veíamos hace ratito, que es el sistema sexagesimal, son los que están pintados como con rosita, y el sistema circular, que son los radianes. Tenemos entonces aquí que 0 grados del sistema sexagesimal es igual a 0 radianes. Aquí tenemos 90 grados del sistema sexagesimal, sería pi entre 2 radianes. ¿Y esto por qué pi entre 2? Bueno, si sabemos que cabe 2 veces pi el radio en la circunferencia, pues una vez pi o un solo pi sería la mitad, que son 180. 2 veces pi da la vuelta entera, que serían los 360. Entonces, bueno, en lugar de eso, de poner puntos decimales, comúnmente se pone en función de pi este tipo de medidas. Entonces, bueno, este sistema circular, que es el que habíamos escrito aquí, va en función de el radio, que cabe 2 pi veces en la circunferencia. Y el otro, el último, el que casi no vamos a usar, pero igual es importante que lo veamos, es el sistema centesimal, este que está aquí. ¿Y ese de qué se trata? Bueno, pues recordemos un poquito de estos. Ya vimos que el sexagesimal, de lo que se trata es que la circunferencia entera la dividimos en 360. En el circular, la circunferencia entera se divide en 2 pi veces. Y ahora el centesimal, ¿de qué se va a tratar? Bueno, pues dividir la circunferencia también. ¿Entre cuánto? Este tiene la característica que lo divide entre 400. Tenemos números a lo mejor un poco más fáciles desde algún punto de vista, ¿no? De decir, bueno, pues agarramos y la circunferencia entera la dividimos entre 400. De tal forma que si yo doy la vuelta entera, vamos a ver, voy a pintar una flechita aquí, tendríamos 400 grados. ¿Ok? Y bueno, así vemos que en lugar de que aquí fuera 90, como lo manejamos normalmente, pues tenemos 100. Acá, como lo manejamos comúnmente, serían 180, pues aquí en este sistema son 200. Y así vamos viendo cómo se divide este. ¿Ok? Estos son los 3 sistemas de mediciones de ángulos que tenemos. El que vamos a utilizar más nosotros probablemente es este, el sexagesimal, a menos de que ya trabajemos con algo de diseño, en alguna ingeniería o en algo de maquinarias. Es más probable que utilicemos este otro que está acá, que es el circular, por los radianes y por la facilidad que tenemos para hacer esa conversión o esa relación con longitudes. Pero si no es así, como es el caso de ahorita de nosotros que estamos viendo geometría, es probable que utilicemos un poquito más el sexagesimal. Te invito a suscribirte a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. También puedes escribirnos en los comentarios si quisieras que hiciéramos videos explicando algún tema que necesites aprender, o escribirme a este correo.